Seguro que has oído a mucha gente hablar de Arch Manning como la próxima gran estrella del college, de la NFL, pero ¿qué hay de verdad en eso? ¿Es un talento generacional o solo es un quarterback con un apellido famoso? En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para entender quién es realmente Arch Manning. Y bien, creo que la mejor manera de empezar este vídeo es por comentar un poco lo que ha sido Arch Manning hasta ahora. ¿Qué ha mostrado Arch Manning? ¿Qué hemos podido ver del joven de la familia Manning? Y hasta ahora Manning al final llegaba al college como uno de los jugadores mejor evaluados, mejor rankeados de los últimos años en lo que es el recruiting procedente de high school. Un jugador que firmó por Texas sabiendo que teniendo la oportunidad real en probablemente muchas otras universidades de incluso ser titular en su primer año por todo ese hype que acumulaba, todo el talento que había mostrado en high school, pese a que la competencia no había sido la más potente, la que podía haber enfrentado. Pero Arch Manning decide ir a Texas, una universidad en la que tenía a un Quinn Ewers en su segundo año como titular, que iba a arrancar en ese 2023. Un Arch Manning que sabedor de que no iba a poder jugar y no iba a tener minutos más allá de minutos residuales en la Universidad de Texas, decide hacer un redshirt, que para la gente que no lo sepa, básicamente el jugador no pierde año de elegibilidad para luego posteriormente salir al draft y para poder alargar su carrera en el college una temporada más si así lo desea. Tiene apenas pocos snaps, no recuerdo ahora mismo la cantidad de snaps que tiene Arch Manning en su primera temporada, pero muy poquito los pudimos ver, incluso a lo mejor menos de 10, 15 snaps tuvo Arch Manning en la primera temporada. Un Arch Manning que en su segundo año, al final él ya era conocedor de que el segundo año tampoco iba a ser titular porque Quinn Ewers, pudiendo haber ingresado al draft o viéndose transferido al transfer portal, decide quedarse otro año más. Por lo tanto, Arch Manning, pudiendo salir al draft, al transfer portal, decide aguantar otro año más. Ahora hablaremos también de ese apartado que es la paciencia que tienen los Manning y que tiene el propio Arch Manning para y con su carrera. En su segundo año ocurre algo especial, ya que, como he comentado, Arch Manning en un principio no iba a jugar durante la segunda temporada en Texas, pero Quinn Ewers se lesiona durante la temporada, allá por mediados, quizá incluso un poquito antes de mediados de temporada, se lesiona y Arch Manning tiene 2 partidos como titular antes de que Quinn Ewers regresara de la lesión. 2 partidos que, a priori, rivales muy sencillos, no tiene problemas para ganar el partido, pero bueno, es la primera vez que podemos ver a Arch Manning como quarterback titular durante un encuentro, en este caso 2 encuentros en la Universidad de Texas, en college, primeros momentos de fuego real de Arch Manning frente a otra universidad, en este caso es contra la Universidad de Louisiana Monroe y contra la Universidad de Mississippi State. 2 universidades de un nivel bastante bajo, Mississippi State de un poquito más de nivel, pero aún así de lo peorcito de la conferencia. 2 partidos que resuelve de manera muy fácil. Al final pone en uno de ellos 325 yardas en el partido de Mississippi State y en el otro de Louisiana Monroe pone 258 yardas, 2 touchdowns de pase en cada uno de los encuentros. Por carrera tampoco se le vio nada a destacar durante la temporada realmente. Arch Manning a partir de ese momento apenas tiene snaps, tiene alguna que otra jugada de carrera en lo que es el tramo final de temporada, que sí que en ciertos momentos sirve para ayudar a Texas a desatascar ciertas situaciones en las que Sarkisian no encontraba la clave o la cuestión, salía en ciertos paquetes, pero nada reseñable, apenas tiene snaps de pase más allá del partido de Florida, que es el quinto partido antes de que acabe la temporada, por lo tanto, los 4 últimos partidos de Texas en esta temporada, Arch Manning no tiene snaps de pase. Arch Manning la temporada la finaliza, por así decirlo, con ese partido de Mississippi State. Al final estamos hablando de que los números sí son llamativos y momentos de gran nivel ha tenido, pero nos hace pensar que tiene mucho potencial. Probablemente sí, pero realmente no conocemos, no hemos visto cómo se desempeña contra rivales top, contra
rivales o equipos más duros y que esa cantidad de equipos más duros se dé continuidad en el tiempo, es decir, que sea un quarterback regular. No hace que Arch Manning sea un mal quarterback ahora mismo, ni mucho menos. Que sea el mejor tampoco. No conocemos, no ha enfrentado a ningún gran rival. Primera parte de la temporada que viene va a enfrentar a alguno que otro importante. En este caso, Ohio State, primera semana. Ahí vamos a ver realmente de qué está hecho Arch Manning. No va a ser definitivo en ninguno de los casos. Va a ser, si no va a ser el mejor quarterback por un gran partido contra Ohio State, ni va a ser el peor por hacer un mal partido. Pero ahí podemos ver realmente que es Arch Manning contra una defensa de las mejores del college football, una defensa que ganó el Nacional el año pasado como es la de Ohio State. Ahí es donde realmente se va a ver qué hay de Arch Manning. Habrá que ver cómo evoluciona y cómo responde esta temporada, que yo creo que es un poco el punto clave de su carrera, de decir si estamos ante un talento generacional o si estamos ante un quarterback pues bueno, o un quarterback que realmente no vale o no merece lo que se está hablando de él. Un aspecto clave con Arch Manning es la paciencia, ¿no? La clave, como bien pongo en este titular, está en la paciencia que puede tener no solo Arch Manning, sino su familia en general, su padre, tanto sus tíos. Creo que no podemos esperar que sea una superestrella desde el primer día, y creo que eso la familia lo ha entendido muy bien, y el propio Arch Manning también creo que lo ha entendido muy bien, porque podemos esperar que la familia le pueda aconsejar, le pueda dar consejos, pero la última palabra al final probablemente en muchas ocasiones la tenga él, y él está muy concienciado de que quiere llegar, y yo creo, esta es mi opinión, ¿no? Que quiere llegar a la NFL no por la vía rápida, sino por la vía más segura, la vía en la que él sepa que ha quemado todas las etapas que tenía que quemar antes de llegar a la NFL. Él no quiere llegar probablemente a la NFL sabiendo que todavía no está preparado para jugar. Quiere llegar a la NFL sabiendo que es un jugador que desde el día uno puede tener sus errores de rookie, sus errores de adaptación, todo tipo de cosas, pero sabiendo que es un quarterback que no va a tener a priori problemas para adaptarse a la NFL. Luego el mundo es como es, la vida da muchas vueltas, pero yo creo que quiere llegar con esa seguridad de que él ha hecho todo lo que tenía que hacer y no se ha saltado ninguna etapa durante sus momentos en college, que lo ha vivido todo lo que tenía que vivir y que se siente preparado para dar el salto al siguiente nivel, ¿no? Su familia, los Manning, siempre han manejado las carreras deportivas con mucha calma y con mucha visión a largo plazo. El Redshirt en su primer año yo creo que lo demuestra, y aún más lo que demuestra es en su segundo año. Un quarterback que podía perfectamente haber salido, y el 90% de las universidades que lo hubieran querido, si él hubiera decidido salir a este transfer portal, hubiera empujado por él hubiera tenido un sitio de titular en lo que he dicho, 90% de universidades del país, pero eligió quedarse, esperar su momento, seguir desarrollándose en un sistema que él ya conocía y que va a llegar a un tercer año conociendo el sistema de Sarkisian, uno de los sistemas ofensivos mejor evaluados y valorados por todo el mundo que un poco conoce este mundo del college, ¿no? Una de las mentes ofensivas que bebió del gran Nick Saban. Estamos hablando de un jugador que lo más importante y lo que yo creo que le destaca de él por encima de cualquier cosa es la paciencia. Y eso creo que es lo que le va a provocar, aparte de obviamente de todo el talento del mundo, que sin ese talento obviamente Arch Manning no estaría donde está y probablemente no llegue a donde podemos pensar que va a llegar, ¿no? Yo creo que al final la paciencia es lo que le va a hacer ir progresando poco a poco sin saltarse ningún paso en su carrera deportiva. Necesita tiempo para adaptarse a la SEC, creo que lo ha tenido, pese a que no ha tenido mucho tiempo para jugar, pero es un quarterback que en la SEC, una conferencia muy dura, con muchos rivales muy duros, creo que necesitas tiempo, sobre todo para entender muy bien y estar muy preparado tú física y mentalmente, y conocer muy bien el juego, conocer muy bien tu playbook, para no tener muchos apuros o no pasarlo muy mal en ciertos momentos de la temporada, en ciertos partidos de conferencia. Una mejora física que creo que ha tenido desde sus inicios en Texas hasta lo que es Arch Manning hoy en día. Un jugador que todo el mundo habla que físicamente, de lo que es la familia, es el mejor, es un prodigio físico, y creo que al final también mentalmente es un jugador que está bastante preparado. Se conoce el sistema y sabe, yo creo, que manejar la presión, que eso es algo que aún así, incluso yo creo que es el aspecto clave que vamos a poder ver de aquí a esta temporada. Creo que el aspecto clave es cómo va a manejar la presión Arch Manning en estos momentos, durante ciertos momentos de la temporada en los que él
note que la presión está de su lado, que tiene que ganar él el partido y que al final la pelota caliente está en su tejado, ¿no? Que es él el que tiene que poner todo para que Texas gane el partido en ciertos momentos. Puede ser perfectamente en ese primer partido contra Ohio State, lo dicho. Al final estamos hablando del campeonato nacional y va a ser un partido muy, muy duro en el que, por otro lado, aunque metiéndonos en otro partido, en otro punto, ¿no? Es Julian Sayin, otro quarterback que también tiene mucho por demostrar en Ohio State, pero bueno, eso dará para otro vídeo. Al final, yo creo que lo más lógico es que si Arch Manning nota que su primera temporada como titular él no está listo, él va a decidir volver y regresar otro año más a Texas. Hay mucha gente que lo coloca como el próximo quarterback número 1 del draft de 2026. Creo que Arch Manning saldrá para el draft de 2027. No tiene prisa. Es un jugador que probablemente cuando llegue al draft del 2027 se sentirá mucho más preparado que en el 26 y eso es al final un poco el resumen de lo que he comentado. Él no va a ir a saltarse etapas, no va a quemar etapas rápido, lo va a quemar todo a su debido tiempo y al final creo que un jugador como Arch Manning, salvo que llegue y gane el campeonato nacional en este primer año, gane el Heisman, haga una temporada en la que él diga no me queda nada por hacer realmente aquí en college, él no va a dar el salto al siguiente nivel, al fútbol profesional, así que creo que por ahí un poco es la clave de Arch Manning está en la paciencia que va a tener tanto él como su familia. Otro aspecto que quería comentar es el hype y el apellido Manning, ¿no? Que hay más allá del apellido. Al final, yo creo que no podemos negar que el apellido Manning obviamente genera una atención por encima de lo normal, unas expectativas enormes desde el minuto 1. Recuerdo, por ejemplo, que durante el partido de semifinales de playoff de hace ya 2 temporadas contra Washington en el Media Day de esa semifinal del playoff, estaba hablando Quinn Ewers, quarterback titular de la Universidad de Texas, un jugador de los mejores evaluados también junto a Arch Manning procedentes de high school, una evaluación casi perfecta o perfecta, y no tenía prácticamente nadie de prensa hablando con él, y hay una imagen que la gente lo puede buscar por ahí, en la que sale Arch Manning rodeado de periodistas, un quarterback en su primer año, un quarterback que sabía que no iba a jugar, un quarterback redshirt, como ya he comentado, y estaba rodeado de periodistas. No era el quarterback titular, ni iba a tener a priori que jugar en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia durante ese partido. Y estaban todos los periodistas rodeándole a él. Eso habla un poco, yo creo que, del hype que hay alrededor de Arch Manning, del apellido. Tiene un hype que se ha visto aumentado, yo creo que obviamente por el factor que es, y que incluso algunos scouts yo creo que se han dejado llevar, básicamente yo creo que haciendo un poco una apuesta, ¿no? Más que la realidad, que es un jugador al que sí, que tiene una pinta muy, muy buena, que puede llegar a tener un potencial y que yo creo que el potencial sí lo tiene muy, muy alto, pero que no sabemos realmente si ese potencial se va a conseguir desarrollar, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes y cautos, como lo está haciendo él, porque al final no hay suficiente evidencia de que en una temporada completa como titular Arch Manning vaya a jugar bien, no lo sabemos. Entonces estamos haciendo un poco especulaciones o se están haciendo especulaciones de lo que va a ser Arch Manning cuando realmente no lo sabemos. Podemos tener una opinión, pero no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder con Arch Manning, ¿no? Dicho esto, tiene un talento descomunal, probablemente lo veamos y todo lo que están comentando estos scouts que dicen que va a ser muy bueno, que va a ser espectacular, yo también lo creo que va a ser un jugador que en la posición de quarterback pues, puede marcar un antes y un después, incluso viéndolo ya desde esta primera temporada como titular en un equipo como Texas, pero que no hay que dejarse tampoco llevar por el apellido, por un jugador que sí, que quizás si le quitáramos el apellido no se estaría hablando tanto de él, es normal, pero es un quarterback que aún así es muy bueno, muy bueno. Entonces, hay una mezcla un poco de todo aquí, ¿no? Es tan bueno porque tiene ese apellido, realmente es un jugador que si le quitaras el apellido estaría ahí, se estaría hablando tanto de él, probablemente no se estaría hablando tanto, pero es un jugador que sí o sí, pese a que en high school no enfrentó, como he comentado, a grandes rivales, a grandes oponentes, es muy, muy bueno. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que han sido, de lo que van a ser las expectativas de Arch Manning para esta temporada, qué podemos esperar de él en esta temporada y en el futuro. Ya he hecho un poquito de spoiler hace unos minutos atrás, pero realmente yo creo que la temporada es clave, ¿no? Lo que decía antes, debemos tener unas expectativas realistas, no podemos esperar que pueda ser el mejor quarterback desde el primer partido ni que gane el Heisman de inmediato. Lo puede hacer, sí, es realista, no lo creo, o sea,
Sinceramente, pienso que él lo puede hacer, pero no me parece realista colocarlo como el número uno, el candidato, el mejor quarterback, cuando hay jugadores que ya llevan varios, incluso algunos más de un año como titular y que están demostrando cosas muy, muy importantes en la posición de quarterback en sus universidades. Se me ocurren varios nombres, como por ejemplo el caso de Cade Klubnik, el quarterback de Clemson, que ha habido y ha tenido una mejora muy, muy importante y que puede ser perfectamente candidato a ser el quarterback número uno de la clase de draft de 2026. Yo creo que al final puede tener una temporada muy buena, destacar en algunos partidos o una temporada de desarrollo con altibajos. Estamos planteando todas las opciones. He planteado primero que pueda ganar el Heisman, que lo veo muy improbable, pero podría darse. Creo que es un jugador que tiene la calidad para hacerlo. Tener una temporada buena y que eso no significa que Texas vaya a tener una temporada normalita. Texas tiene un grandísimo equipo, está rodeado de muchísimo talento. Va a estar muy bien acompañado, probablemente tiene las mejores plantillas de todo el college football para la siguiente temporada. O una temporada de desarrollo con altibajos que sí, bajaría un poco el suflé, porque hay un hype muy alto y eso haría que las expectativas bajaran un poco con Arch Manning, pero que para mí no sería muy, muy alarmante de decir nos hemos quedado sin quarterback. Creo que al final, lo que he dicho, es muy duro la competencia a la que va a enfrentar desde semana 1, tiene un equipo muy bueno, pero no todo el mundo se adapta a la perfección. ¿Qué pasa? Que veo muy improbable que esta última opción se pueda dar realmente, porque lo que he comentado antes, un quarterback que ha tenido mucha paciencia y que lleva mucho tiempo preparándose para este momento, para ser quarterback titular de una universidad como Texas, de estar en la SEC, que es una de las de las conferencias más importantes, si no la más importante. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es dejar que crezca a su ritmo, el potencial está ahí, así que habrá que ver y estar pendientes de qué es lo que pasa en esta temporada 2025 con Arch Manning. En definitiva, Arch Manning al final es un jugador con talento, con mucho potencial, pero que todavía le falta por demostrar mucho. Hay que evitar, yo creo que crear falsas expectativas a la gente, el no pensar que es un quarterback que va a ganar el Heisman de primeras, como he comentado antes. Hay que dejar que el tiempo y que el desarrollo hagan su trabajo y pongan en su sitio a un quarterback con mucho talento, pero que tiene todo por demostrar. Así que nada, coméntame qué opinas tú, qué crees que será el gran quarterback del futuro, o si necesita más tiempo, si veremos a un quarterback más normalito, más del montón. Déjame en los comentarios, me interesa mucho saber qué es lo que opinas al respecto. No olvides darle like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para más análisis como este. Nos vemos la próxima. Chao.